Gracias por acompañarnos en este episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. Hablaremos sobre la realidad del sector de la hotelería, uno de los sectores que tiene mayor efecto multiplicador en la economía, pero que también ha sido uno de los más golpeados por la pandemia del COVID-19. Nos acompañarán en este episodio Marco Antonio Cortés, quien es presidente de la Cámara Hotelera de Santa Cruz y presidente ejecutivo del Hotel Cortés, y Samuel Doria Medina, quien también es vicepresidente de la Cámara Hotelera de Santa Cruz y gerente general del Hotel Los Tejivos. Marco Antonio, Samuel, muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias, Oscar, un placer estar acá. Para las personas que nos siguen por las redes sociales, antes de entrar en la problemática actual, a mí me gustaría que le demos una idea de lo que representa el sector de la hotelería en la economía boliviana, en efecto económico, en generación de empleo, sino en efecto multiplicador. Lo más importante, Oscar, es separar un poco la hotelería boliviana con la hotelería de Santa Cruz. Santa Cruz representa un poco más del 50% de la capacidad hotelera del país. Pues Santa Cruz, al ser una ciudad destino turística corporativa, en este momento ha sido muy golpeada. Entonces, en sí, toda la hotelería del país está muy golpeada por el turismo vacacional que tenía La Paz, Uyuni o otros destinos, pero Santa Cruz, que es el destino más grande que tiene el país, ha sido muy golpeada. Estamos parados desde octubre del año 2019, antes de la pandemia. Entonces, con todos estos problemas ha sido muy golpeado y el efecto multiplicador que tú hablas en eventos, en los proveedores, en toda la cadena que se tiene en la hotelería, ha sido muy golpeada. Podemos ver que muchos hoteles han estado cerrando, pero no solo hoteles. Los proveedores de servicios de amplificación, distribuidores o muchos otros servicios que dan en la hotelería están parados desde el año 2019. Increíble. ¿Y cómo ha sido el impacto de la pandemia? ¿Se ha podido cuantificar cómo ha golpeado al sector, Marco Antonio? Bueno, solamente para complementar un poco la información, respecto al tamaño de lo que es el sector turismo y hotelería en particular, en el PIB lo juntan. Entonces, entran hoteles, entran restaurantes, en el análisis entran las líneas aéreas y hay números todavía dispares. Se habla de que representa el 4.5 del PIB, otros dicen que es 2, pero estamos entre el 4.5, es para ver la importancia que tiene el sector. Obviamente el tema del turismo en general depende de tener la apertura de los aeropuertos, apertura de fronteras, y hemos vivido, todos sabemos, un encierro por mucho tiempo y todavía ahora se ha recrudecido por el tema de Brasil. Entonces, el efecto que ha causado en este sector es, o sea, no tenemos un número, y eso es una de las cosas que nos falta en Bolivia, poder cuantificar la situación. Lo que sí podemos hablar en porcentajes. Ya. Y cuando empezó la pandemia, como muy bien lo dijo Samuel, fue tan fuerte que la mitad de la hotelería cerró. Algunos temporalmente, pero otros han sido de forma definitiva, o sea, no han abierto todavía, porque la reactivación que se habla todavía no se ha dado. Y se ha hecho un cálculo de, seguramente en la Cámara tendrán, por ejemplo, de cuántos establecimientos han cerrado, por lo menos en Santa Cruz, y si hay las referencias sobre la cantidad de empleo directo que eso significa, porque como lo explicaba Samuel, el empleo indirecto pues es muy grande el efecto multiplicador, ¿no? Lo más complicado es que los hoteles grandes son los que están sobreviviendo. Por ejemplo, en octubre del año 2016, los hoteles 5 estrellas en Santa Cruz representábamos el 55% de las habitaciones de las camas disponibles en Santa Cruz. A marzo de este año somos el 84% de las habitaciones disponibles. Entonces, los hoteles 5 estrellas estamos manteniéndonos, aguantando, si bien hay un par que han cerrado, pero los hoteles 4, 3, 2 y 1 estrella han cerrado grandes cantidades de hoteles, dejando desempleo a muchas personas. Y esto afecta cuando volvamos de aquí un par de años a la normalidad, a volver a tener que generar nuevos hoteles para ser un destino turístico que pueda cumplir con la cantidad y la capacidad que se requiere para hacer eventos muy grandes, con lo que Santa Cruz era. En cuanto a los empleos, creo que es muy difícil, como Marco dice, medir la cantidad, pero yo te podría decir que por lo menos un 60% de los empleos de la hotelería de Santa Cruz se han perdido. Y hablabas de la capacidad. ¿Cuánto era la capacidad instalada previo a la pandemia y qué flujo de visitantes se tenía un año normal, digamos, previo a la pandemia? Bueno, estábamos por encima del 55% de ocupación en los hoteles en Santa Cruz. Ahora estamos en un 20, en el mejor de los casos, ¿no? Con tarifas mucho más bajas. Como Marco decía, el tema de las aerolíneas están cerradas. Hemos perdido aerolíneas desde el año 2019 a la fecha que venían del exterior. Si bien no hay muchos extranjeros que lleguen a Bolivia en este momento, pero estamos realmente trancados con menos aerolíneas de lo que teníamos antes.
Respecto al tema de la oferta, hay que destacar dos temas. El primero era, este sector ha crecido en los últimos 10 años, pero en forma increíble. Teníamos 700 habitaciones, hablando de los 5 estrellas, porque son varios ítems, y algo que me gustaría antes de eso hacer notar, los números que maneja la Cámara es solo de los asociados, claro, nada más. Y desgraciadamente en Bolivia, el sector informal, que no está en una Cámara, es muy grande. Cuando trabajamos con el INE nos decían que ellos creen que es más de la mitad. Si usted tiene 100, quiere decir que hay otros 100 que están en ninguna cámara, son medio informales. Si tomamos en cuenta todo lo que son provincias, cero información. Y ellos no están afiliados a ninguna cámara. Entonces, tomando eso y volviendo al tema del porcentaje, en la Cámara creemos en el tema de la situación que se ha visto frenada en por lo menos, como decía, más de la mitad. O sea, es fuerte. Cuantificarlo, nosotros hablamos de unos 5.000 empleos que genera este sector. Directo. Si multiplicas por 4, son 20.000 que nos da en lo que es Bolivia. Es fuerte. Y aparte de eso hay que considerar que esta es una industria de mucho efecto multiplicador. Yo tengo que comprar toda la parte de carnes, verduras, y ahí viene otro. Tengo toda la parte de mantenimientos, y ahí tengo plomería, pintura. Entonces, tengo la parte de transporte, hay que traer y recoger a los pasajeros. O sea, el efecto que causa es muy grande, es muy grande. Y para tener una idea, han mencionado ambos, por ejemplo, el impacto negativo que está teniendo la cancelación de una serie de rutas internacionales. De los ocupantes de las habitaciones que tenían previo a la pandemia, ¿qué porcentaje era internacional y qué porcentaje nacional? A ver, Santa Cruz era más o menos un 65% de turistas extranjeros. Entonces, en este momento debemos estar en un 5% de extranjeros. El nacional hemos logrado mantenerlo, no ha crecido. Viendo los números de la Cámara, que es importante mencionar que son la única Cámara departamental que tiene tan buena información estadística, tenemos la información y los huéspedes nacionales se ha mantenido la cantidad, pero los extranjeros ha sido una caída muy fuerte, que es los que generaban mayores ingresos y el efecto restaurantes, el efecto transporte, Uber, taxis, diferentes tours y diferentes pasajes, muchas cosas que generaban ellos, ha caído en un 70-80%, ¿no? Perdón. Otra cosa que me gustaría complementar es el tema de que la industria, y hablemos ahora de Santa Cruz en particular, tuvo un pico en lo económico el 2015. Entonces, toda la economía sube y baja. Ahí fue su meseta más alta. Y se hicieron muchas inversiones. Han entrado muchos hoteles nuevos. Entonces, hace rato me olvidaba decir, de 700 habitaciones, hoy tenemos 1.790 habitaciones para ofrecer. O sea, la parte de la oferta ha crecido. ¿Eso es solo 5 estrellas? Solo 5 estrellas. Es que lo otro es más difícil, como digo. En cambio, los 5 estrellas es un mercado finito, fácil de verlo, reunir la información. Y el 95% está en la Cámara. Entonces ahí tenemos. Es una inversión valiosísima porque tener esa cantidad de camas 5 estrellas lo que le permite a Santa Cruz ser sede de congresos, competir por foros, conferencias, ¿no? Es algo que se toma muy en cuenta a nivel internacional, esa capacidad instalada, ¿no? Los hoteles tenemos inversiones muy, muy grandes. Seguramente el resto del país no debe llegar a la mitad de la inversión que se tiene en hoteles 5 estrellas en Santa Cruz, ¿no? Santa Cruz tiene hoteles para que no envidiamos a ninguna ciudad de Sudamérica, porque se han hecho inversiones importantes, pero como Marco dice, la oferta ha crecido, pero la demanda se ha mantenido. La demanda no ha acompañado este crecimiento. Si bien el año 2019 estábamos creciendo después de un par de años de estar estancados, llegó los problemas políticos y se paró todo y de ahí llegó la pandemia. Entonces, va a haber un reto importante en mi lectura a partir del año 2023, donde el turismo va a volver a viajar y a crecer otra vez, relanzar Santa Cruz. Y creo que eso es algo fundamental que no estamos aprovechando como país, ver a Perú o al Brasil, que son nuestros destinos más competitivos de turismo. Perú, que tiene a Machu Picchu y tiene todo, está entre los top 5 del mundo en contagiados y muertes. Lo mismo pasa con el Brasil. Entonces, en ese momento deberíamos aprovechar como país, demostrar, sobre todo Santa Cruz, demostrarse al mundo como un destino turístico que es seguro dentro de todo. La cantidad de números que tenemos comparado al resto del continente es muy pequeña y podríamos empezar a trabajar una campaña para el futuro, mostrar lo que somos como país, sobre todo como Santa Cruz, para desarrollar eventos y todo el destino turístico que tiene la ciudad en particular.
Ahí justamente Samuel hablaba de futuro y me gustaría si podemos profundizar un poquito sobre, seguramente ustedes están analizando permanentemente las perspectivas, qué es lo que viene. Y dentro de eso quería seguir con el tema de las líneas aéreas. ¿Qué impacto tiene una ruta, digamos, el hecho de que una línea aérea llegue a Santa Cruz? Supongo que es un impacto directo en el movimiento, por ejemplo, de la hotelería, pero el sector turismo en general. Estas rutas que hoy ustedes mencionaban, algunas se han cancelado, otras han disminuido frecuencia, ¿eso es por la pandemia o hay algo que es estructural? ¿Qué hay que hacer ahí? Bueno, lo complicado es cómo las retomas, cómo las convences después de que vuelvan. Yo creo que mi criterio es que hay que lograr que aguanten, apoyarlas, que sigan en el país con 2 o 3 destinos mensuales, por último, como están muchas en este momento, pero que no que se vayan del país. De ahí que retornen, el costo es muy alto, ¿no? Marco Antonio. Uno de los temas importantes que hay que tomar en cuenta es que Viru es la principal entrada a Bolivia. Estamos hablando de que estás La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, con El Alto, Wilstermann y Viru. Y más del 35% de los que ingresan a Bolivia lo hacen en Santa Cruz. Los extranjeros, hablando 100% de los extranjeros. Yo creo que debemos, por ejemplo, como sectores, no solamente hoteleros, sino todo el turismo, apoyar a lo del el hub Viru. Es importante, es una de las tareas que nos tenemos pendiente, lo ha hecho Brasil, lo ha hecho Perú. Nosotros, al estar al centro de Sudamérica, deberíamos apoyar con fuerza este proyecto, que ya empezó, tuvo sus primeros pasos, pero que se ha quedado estancado. Santa Cruz debería ser el corazón de Sudamérica en todas las conexiones internacionales y deberíamos tratar de tener la mayor cantidad de líneas posibles. A mí me gustaría, antes de entrar en lo que hay que hacer para Bolivia, seguramente ustedes han estudiado las medidas que se están tomando en otros países, no hablemos lo lejano, los de la región, de Sudamérica, los países vecinos, para apoyar al sector de la hotelería. ¿Qué es lo que ustedes han visto que se está aplicando como medidas para impulsar la recuperación y la reactivación del sector en estas naciones vecinas? Bueno, hay un sinfín de medidas que se han tomado. Desde que el gobierno central les ha hecho cargo un par de meses de salarios, les han bajado el IVA a los restaurantes, a los hoteles, y bueno, se están tomando muchas medidas, pero el resto del continente está muy golpeado, ¿no? Nosotros estamos relativamente comparados al resto tranquilos. Perú, Argentina, Chile, Brasil están muy golpeados con la pandemia en este momento, entonces siguen cerrados, ellos completamente, entonces están recibiendo apoyos gubernamentales para salarios o para aguantar estos momentos tan complicados. Respecto a qué podemos hacer, voy a tomar como ejemplo México. Es un país que el turismo era un tema importante. Entonces, se paró todo el turismo, ellos han visto cómo reinventarse. Y hay un estudio que salió que dice que 75% hoy quiere viajar. Si le das la oportunidad de decir, viajo al tiro. Pero lo siguiente es interesante. ¿Qué posibilidades tienes de viajar? Solo 47%. De ese 75, 47. La pregunta es, ¿con quién vas a viajar? El tema más importante es en familia hoy día. Hay un efecto de familia muy importante y lo más duro para ellos es nacional. 82% harían viajes, pero nacionales, no salir fuera. O sea, ese tema del COVID no es solamente, es un tema, digamos, de que nos ha hecho un daño, pero está también afectando al tema de la masa, tiene miedo, no es de un día a otro que se va a hacer. El 82% están dispuestos a viajar en México y de 100 a 300 kilómetros a la distancia, no más lejos. Y la estadía del tiempo, 5 días. Entonces, yo creo, si hacemos ese análisis para Bolivia, nosotros tenemos una oportunidad con el turismo interno. Debemos, pero nunca lo hemos hecho. Ese es un gran reto para todos. ¿Qué podríamos hacer para impulsar ese turismo interno que ayuda a compensar a ese visitante internacional que se ha perdido? Nosotros como Cámara, no solamente de Santa Cruz, sino nacional, tenemos que ir y pusimos 5 elementos. El primero fue capital operativo. Tal como le dijo antes Samuel, el tema financiero es fuerte. Estamos en una situación crítica, que no es de un mes, no 2 meses. Es más de un año que llevamos esto. Hay que pagar planillas, hay que pagar servicios. Entonces tenemos que ver la forma de que el gobierno nos cree líneas, vea la forma de tener fondos. Así en otros países les dieron pago de sueldo, les daban una serie de beneficios, IVA, como lo comentaba. Entonces nosotros tenemos que tener un tema financiero para lo operativo. Eso es uno. No inversión, ya están hechas, ya está todo armado.
Solamente necesita para comenzar a trabajar. Otro de los temas que hemos visto a nivel nacional es el tema de los servicios. Especialmente la electricidad es muy cara, muy cara. Tengas un pasajero, 0 o 100 pasajeros, pagas lo mismo, porque son tarifas ya establecidas, acordadas. Otro de los temas es el tema laboral. Somos muy inflexibles en general en toda la parte laboral boliviana. Entonces deberíamos tener, como otro lado, hay trabajo medio tiempo, buscarle las facilidades. Hay momentos donde puedes tener más eventuales, otros no. O sea, tener un poco más de flexibilidad, no ser tan rígidos. El otro tema es obviamente hacer promociones por el turismo interno, ¿no? Apostar por toda la parte de que conozcan los de Occidente Oriente y los de Oriente conozcan Occidente. Eso no lo hemos hecho, no lo hemos hecho. Yo creo que es una tarea pendiente en Bolivia y esta crisis puede ser una oportunidad. Samuel, si quisiera acotar algunas otras propuestas que tuvieran como sector. Por ejemplo, como Marco decía, un ejemplo muy claro. Santa Cruz, la gran parte de la población de Santa Cruz no conoce Uyuni, pero en este momento no hay un vuelo directo de Santa Cruz a Uyuni, donde podría aprovecharse que Uyuni, que está también parado y muy golpeado, puede explotar en el oriente de Bolivia, promocionando para que la gente pueda viajar y conocer Uyuni. Pues tenemos que trabajar en un conjunto, todos los privados y el Estado, en poder promocionar en estos momentos tan duros los diferentes destinos que tiene el país para poder mover el turismo interno y poder salir adelante. Como Marco dice, estamos muy golpeados, han cerrado muchos hoteles y van a continuar cerrando si no se recibe un apoyo importante a la industria hotelera. Bueno, yo realmente, cuando veo al sector hotelero, veo uno de esos sectores que está como que algunos quizás han sido arrasados por el turbión, otros que está en el medio del río y lo que necesitamos es cómo llegar hasta la otra orilla. Llegar hasta la otra orilla para mí es cuando, supongo que a finales de este año se ha logrado vacunar a una buena parte de la población, obviamente no solo en Bolivia, en los países avanzados se comienzan a restablecer las rutas, las frecuencias internacionales y eso dinamiza. Yo comparto que una vez la gente sienta la tranquilidad de viajar, obviamente debiera haber, no sé si una explosión, pero una multiplicación de los viajes. Así que espero que realmente el sector hotelero pueda encontrar la acogida que necesita en todas esas medidas proactivas que impulsen su subsistencia, podríamos decir, en las actuales circunstancias y obviamente su recuperación y su reactivación. No sé si tienen alguna idea final para concluir Claro, la me conversación. gustaría un poco, el año pasado, la situación, la crisis, nos llevó a que nos juntemos, todas las cámaras que tienen que ver con turismo, y comenzamos a trabajar por primera vez juntos. Dejemos la camiseta de Blooming y de Oriente a un lado y trabajemos por el sector, porque si no, no hay sector para nadie y estamos fuera de él. Yo creo que por ahí va la respuesta. Esta es otra oportunidad que tenemos y obligados a que generemos espacios para el tema de turismo interno. Entran las líneas, entran los hoteles, los guías, todo el restaurante, o sea, todo lo que es el turismo, deberíamos tratar de formar y en eso como Cámara estamos impulsando para tener una que se encargue del turismo como un tema global, como un paraguas, donde dentro del paraguas existan todas las otras cámaras. Hoy día tuve la oportunidad hace unas 2 semanas de participar en un mercado cultural. Es una pena, o sea, por un lado una alegría ver la oferta que tiene Santa Cruz, increíble, increíble, pero no tienen demanda. O sea, tenemos artistas de lo que uno se imagine, teatro, danzas, cultura. Ellos hacían un mercado porque estaban ofreciendo a las empresas para decir si los pueden auspiciar, promocionar. Pero eso también es parte del turismo. Y yo creo que este es el momento de reencontrarnos, de hacer fuerza entre todos, porque solos no vamos a salir de esta crisis. Lo último, Oscar, una ciudad sin hoteles no es una ciudad turística. Entonces los hoteles tienen que seguir adelante, tienen que sobrevivir para que Santa Cruz pueda seguir siendo un destino turístico tan importante como es para Bolivia. Gracias. Gracias, Marco Antonio, y gracias, Samuel, por haber participado y expuesto con tanta franqueza y con tanta claridad la realidad de un sector tan importante y tan crucial para Bolivia y para el empleo en sí, y para todo ese efecto multiplicador que es tan grande y tan diverso además. Muchas gracias. Gracias. A vos, gracias. La cadena del turismo es uno de los sectores económicos más importantes, incluso en las economías de los países avanzados y desarrollados. Nosotros como Bolivia
debemos apoyar a esta cadena de forma muy decidida. Y obviamente la hotelería dentro de esta cadena es un sector muy vulnerable porque son inversiones fijas de largo plazo que obviamente no se pueden utilizar para otros fines ni se las puede mover, y además que tienen un equipo humano, unos recursos humanos que en muchos casos llevan años y hasta décadas de aprendizaje para garantizar ese servicio que permite ofrecer calidad y convertirnos en un destino turístico. En el caso de Santa Cruz, además, un turismo de negocio fundamental. Yo creo que es muy importante que primero, entre todos, dinamicemos el turismo interno y así apoyemos a este sector, pero también que el gobierno nacional, las autoridades correspondientes, entiendan que es fundamental darle soluciones a este sector para llegar a esa otra orilla, para que este sector, que obviamente confronta una serie de dificultades y limitaciones que, como muchos otros, pero este en particular, están absolutamente fuera de su control, como cuando el país prohíbe el ingreso de personas u otros países prohíben la salida de sus habitantes a otros territorios, obviamente es algo que no pueden controlar. Entonces necesitamos darles el apoyo, necesitamos ser proactivos, necesitamos ser agresivos para salvar a este sector del impacto de la pandemia y permitirle que llegue hasta ese punto donde, cuando la vacunación ya se haya extendido lo suficiente en el mundo, puedan reactivarse los viajes a nivel internacional, y nosotros también desde ahora, como también nos sugerían, desarrollemos una campaña proactiva de promoción de visitantes, de restablecimiento de rutas internacionales y obviamente de convencer a los turistas y a quienes vienen a las ferias, a los congresos, a que vuelvan a Santa Cruz y a Bolivia. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio digital de Frente con Óscar Ortiz.